Hola a todos, con este vídeo acabamos de ver cómo calcular de forma independiente todas y cada una de las variables que intervienen en los préstamos que se amortizan mediante el método lineal. Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular la cuota de interés y el término amortizativo de cualquier periodo. Vamos a ello. Comenzamos calculando la cuota de interés de cualquier periodo. Y si os fijáis, aquí en la parte de la izquierda, en los apuntes, aparecen primero dos formas de calcularlo que no son las que yo voy a explicar ahora en este momento. Eso lo dejaré para un poquito más tarde, para cuando acabe la forma en la que a mí me gusta calcular la cuota de interés. Vale, tenemos que tener claro que la cuota de interés de cualquier periodo se calcula siempre multiplicando el capital vivo o pendiente de amortizar del periodo anterior por el tipo de interés. Vale, el capital vivo o pendiente de amortizar de cualquier periodo, ya vimos en el vídeo anterior cómo se calculaba, ¿vale? Si queremos calcular el capital vivo de un periodo T, por ejemplo, lo que teníamos que hacer era al capital inicial, a la deuda inicial del préstamo, restarle T por la cuota de amortización. Lo que ocurre es que ahora, en este caso, en vez de querer calcular el capital vivo o pendiente en el periodo T, necesitamos calcularlo en el periodo T-1, que es el periodo anterior al cual queremos calcular la cuota de interés. Bien, pues el capital vivo o pendiente de amortizar en el periodo T-1 será el resultado de restar al capital inicial T-1 por la cuota de amortización. Vale. Esta sería la forma de calcular este capital vivo de aquí. Pues bien, si sustituimos eso en la fórmula anterior, tendríamos que la cuota de interés del periodo T será el resultado de multiplicar el capital vivo en el periodo anterior, que hemos visto que se calcularía mediante la diferencia entre C sub 0 menos T menos 1 por la cuota de amortización, multiplicado por el tipo de interés. Vale, podemos desarrollar esto un poquito más, ¿vale? Y en lugar de poner A, podemos poner que la A, ¿vale? La cuota de amortización, se obtiene dividiendo el importe total del préstamo entre el número de periodos. Y ahora eso multiplicarlo por el tipo de interés. Vale, esta es la forma mediante la cual yo voy a calcular la cuota de interés en los ejercicios prácticos. Vale, ahora vamos a ver las formas que ponen aquí en la teoría. Si os fijáis, esta fórmula que acabo de poner no se corresponde con la que hay aquí. Es parecida, pero no es la misma. ¿Por qué? Pues porque para calcular el capital vivo hay dos maneras, ¿vale? Una manera es la que acabo de ver, ¿vale? Que es a partir de la deuda inicial restarle el resultado de multiplicar el momento del tiempo en el que me encuentro por la cuota de amortización, y la otra es no hacerlo a partir del capital vivo en el periodo inicial o de la deuda total del préstamo, sino teniendo en cuenta lo que nos queda por amortizar. Y ahí lo que tendríamos que hacer es restar n menos t y multiplicarlo por a. Pues bien, si en vez de hacer esto en el periodo t, lo hacemos en el periodo t-1, tendríamos que restar n menos t-1, bueno, todo esto, ¿vale? El resultado de esta diferencia multiplicado por la cuota de amortización. Si desarrollamos un poco más esta fórmula y sustituimos el valor de A por su expresión, tendríamos que el capital vivo en el periodo T-1 es el resultado de la diferencia entre n menos T-1 y todo ello multiplicado por C sub 0 dividido entre el número de términos de este préstamo. ¿Vale? Y esta es la fórmula que ahora sí podéis comprobar que he utilizado aquí. ¿Vale? Esta de aquí. Ahora, si lo que queremos es calcular la cuota de interés de un periodo T, ¿vale? Pues para calcular la cuota del periodo T tengo que coger el capital vivo del periodo anterior y multiplicarlo por el tipo de interés. Si sustituyo la fórmula que acabamos de ver, tendríamos que poner n menos t menos 1 multiplicado todo esto por c sub 0
dividido entre n, y ahora todo eso multiplicado por el tipo de interés, ¿vale? Esto de aquí se correspondería con todo esto. Vale. Otra forma de calcular los intereses. Bueno, esta es prácticamente la misma que la que acabo de explicar al principio, pero teniendo en cuenta que el capital vivo se puede calcular de otra manera diferente. Ahora vamos a ver otras dos maneras de calcular la cuota de interés, que son dos maneras que yo ya os digo que no voy a utilizar ni siquiera en los casos prácticos como ejemplo, pero pues si alguno de vosotros os gusta, que sepáis que existe. Vale, ¿qué ocurre? La cuota de amortización es constante. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que lo que va disminuyendo el capital vivo también es constante. Siempre, ¿vale? Lo que se reduce el capital vivo en cada periodo es el mismo importe. Pues bien, si el capital vivo se reduce siempre en el mismo importe, lo que disminuyen los intereses, ¿vale? La disminución de los intereses también es constante. Ojo, tenéis que tener claro lo que estoy diciendo. Esto siempre es lo mismo. Pero esta cantidad de aquí y esta cantidad de aquí no. Lo que les ocurre a estas dos cantidades es que su disminución, lo que disminuyen, siempre es igual. ¿Ven? Lo que disminuye siempre es igual. Por ejemplo, si el capital vivo de un periodo son, ¿vale? O de un préstamo al principio son 6.000 y siempre bajan 1.000, pues siempre esa disminución será de 1.000 en 1.000. Siempre la reducción va a ser la misma. Pues con los intereses, imaginaros, si los intereses del primer periodo son 100 y los del segundo son 80, veis que esto se ha reducido en 20, pues los del tercero serán 60, los del cuarto serán 40, los del quinto serán 20 y los del último serán 0. Lo que disminuye siempre es lo mismo, siempre disminuye, en este caso, 20 euros. Vale, pues a partir de este razonamiento podríamos llegar a comprender un poco lo que ocurre. ¿Y por qué, o el porqué de esta fórmula? Los intereses de cualquier periodo se pueden obtener a partir de los intereses que teníamos del periodo anterior. Y a eso le restamos el resultado de multiplicar la cuota de amortización por el tipo de interés. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Bien, pues porque la deuda, lo que debemos, cada periodo disminuye en este importe. Pues bien, si la deuda disminuye en este importe, los intereses que paguemos van a ser los del periodo anterior, ¿vale? Por eso pone ahí el t-1, menos, ¿vale?, el resultado de multiplicar el tipo de interés por lo que se ha reducido la deuda. Yo digo que esta manera es más fácil porque es muy sencilla de calcular, pero tiene dos inconvenientes. Uno, comprender esto, por qué, y dos, que para poder utilizar esta fórmula tenemos que tener esta cantidad de aquí. Pero bueno, eso se soluciona en la siguiente fórmula que podemos encontrar. Y es que en vez de calcularlo a partir de la cuota de interés del periodo anterior, se calcula a partir de la cuota de interés del primer término. Y lo que le resta ahora es el resultado en el que disminuyen los intereses de periodo a periodo, pero multiplicado por todos los periodos que transcurren entre t y el momento 1, es decir, t menos un periodo. Vale, ¿qué podríamos ver ahora? Pues que aquí no tenemos la cuota de interés del primer periodo, pero bueno, esto sería muy fácil de calcular. La cuota de interés del primer periodo siempre la obtenemos a partir del capital inicial, ¿vale? Así que multiplicando c sub 0 por i ya la tendríamos. Vale, de todas las formas que acabamos de ver, yo me voy a quedar con esta de aquí, con la primera que hemos visto, ¿vale? Y es la forma en la que voy a resolver el caso práctico 16. Este caso práctico lo que nos dice es que una empresa formaliza un préstamo de 10.000 euros, sería el importe del capital inicial, a devolver mediante 8 años mensualmente, ¿vale? Por lo tanto, la duración es de 96 meses, utilizando el método de amortización lineal. El tipo de interés nominal es el 6% y esto ya hemos visto en vídeos anteriores, ya que los datos de este caso práctico son los mismos, que el tipo de interés mensual fraccionado sería del 0,005. Y ahora lo que nos pide es la cuota de interés del periodo 79. Vale, pues vamos a ver cómo tendríamos que calcular esto. Bien,
Pues lo primero que tendríamos que calcular sería la cuota de amortización, que lo obtendríamos dividiendo el importe total del préstamo entre el número de términos o mensualidades. Vale, divido 10.000 entre 96 y el resultado es de 104,17. Vale, ahora para calcular la cuota de interés del periodo 79 tendría que coger el capital pendiente del periodo 78 y multiplicarlo por el tipo de interés. Vale, ¿cómo calculo el capital pendiente o vivo del periodo 78? Pues a partir del capital inicial le resto 78 por la cuota de amortización. Sustituyo aquí los datos, ¿vale? Voy a calcular el capital vivo en el periodo 78 y tendría que restarle a 10.000 euros el resultado de multiplicar 78 por 104,17. Vale, aprovecho que tengo aquí el 104, lo multiplico por 78, ¿vale? Y ahora eso da 8.125. Pues bien, hago 10.000 menos 8.125. Y sale que el capital vivo en el periodo 78 son 1.875. Ahora bien, tener cuidado que esto no es lo que está pidiendo el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo la cuota de interés del periodo 79. Y es lo que voy a calcular ahora. Pues bien, donde pone el capital vivo del periodo 78, pongo 1.875 y lo multiplico por el 0,005. ¿Vale? Aprovecho que tengo esa cantidad ahí en la calculadora y lo multiplico por 0,005. Y sale 9,38 euros. ¿Vale? Esto sería la cuota de interés de este periodo. Vale. Comprobar que para poder calcular la cuota de interés del periodo 79, primero he tenido que calcular la cuota de amortización y después he tenido que calcular el capital vivo en el periodo 78. Siempre para calcular la cuota de interés vamos a tener que hacer cálculos previos. Vale, continuamos con el tema y ahora pasamos al apartado E, apartado en el que vamos a ver cómo se calcularían los términos amortizativos de cualquier periodo, ¿vale? Pues para calcular el término amortizativo de cualquier periodo lo que tenemos que hacer es sumar la cuota de interés de dicho periodo más la cuota de amortización de dicho periodo. Como la cuota de amortización es constante, ya que estamos en el método lineal, le quito la t, ya que va a ser siempre del mismo importe, me da igual el periodo en el que me encuentre. Por lo tanto, para poder calcular el término amortizativo tenemos que calcular previamente la cuota de amortización, ¿vale? Es decir, tenemos que calcular el importe de la A, que eso es muy sencillo, ya lo hemos hecho muchas veces, ¿vale? Para ello simplemente dividimos el importe del préstamo entre la duración del mismo, ¿vale? Así calcularíamos esto. Ahora lo que tendríamos que hacer sería calcular la cuota de interés, que en este mismo vídeo, en el apartado anterior, hemos visto que la podríamos calcular a partir del capital vivo del periodo anterior, multiplicándolo por el tipo de interés, ¿vale? Y que desarrollando esa fórmula, pues tendríamos que el capital vivo del periodo anterior lo obtenemos mediante la diferencia entre el capital inicial por t menos 1, ¿vale? Multiplicado por la cuota de amortización y todo eso multiplicado por el tipo de interés. Vale, si sustituimos estas dos formulitas que acabamos de ver ahí en la expresión anterior, pues tendríamos que el término amortizativo alfa de cualquier periodo lo podríamos obtener mediante la siguiente expresión. Esto que estoy poniendo, que se correspondería con la cuota de interés, ¿vale? Todo esto sería la cuota de interés del periodo t, más la cuota de amortización de dicho periodo, que no le pongo el subíndice porque es constante. Vale, y aquí en la parte de la izquierda pues tenéis otras maneras de calcular el término amortizativo. La que yo he hecho se parece mucho a la tercera de las formas. ¿Por qué digo que se parece mucho, pero no es igual? Pues porque esta forma de calcular la cuota de interés no es exactamente la misma que la he hecho yo. A mí me gusta calcular la cuota de interés
a partir del capital inicial y restándole lo que ya hemos amortizado. Aquí está hecho teniendo en cuenta lo que queda por amortizar. Vale, pero bueno, simplemente, pues, si os fijáis, la estructura es prácticamente la misma. Lo único que ha cambiado es la forma de calcular la cuota de interés. Luego, hay otras dos formas que no me gustan porque es aprenderse más fórmulas de memoria, ¿vale? Que siguen un razonamiento muy similar a lo que pasaba con la disminución de las cuotas de interés, ¿vale? Al tener una disminución constante de la cuota de amortización, lo que disminuye el término amortizativo también es constante. O sea, la disminución del término amortizativo es constante. Eso no quiere decir que el término amortizativo sea constante, no. Esto lo que quiere decir es que siempre disminuye lo mismo, ¿vale? De forma que si un término amortizativo de un periodo son 1000 y el del siguiente son 800, yo sé que el del siguiente serán 600, y el del siguiente 400, el del siguiente 200 y el último 0, ¿vale? Siempre disminuyen el mismo importe. En este caso va disminuyendo de 200 en 200. Vale, entonces, a partir de este razonamiento, pues podríamos deducir que el término amortizativo T siempre lo podemos obtener a partir del término amortizativo anterior, restándole lo que disminuyen los intereses. Vale, ¿qué ocurre? Pues que en este caso tendríamos que utilizar esta fórmula solo si tenemos o conocemos este importe. También podemos obtenerlo, ¿vale? El término amortizativo de cualquier periodo a partir del término amortizativo del primer periodo, restándole el resultado que disminuyen los intereses multiplicado por todos los periodos que transcurren entre t y el periodo 1. Vale. Y en este caso pues ocurría lo mismo. También tendríamos que tener conocimiento previo de lo que vale el término amortizativo del primer periodo. Pero bueno, para calcular el término amortizativo del primer periodo, eso es fácil, ya que serían los intereses del primer periodo más la cuota de amortización, y los intereses del primer periodo los podemos calcular ya que se obtienen a partir de la deuda inicial del préstamo, ¿vale? Y la cuota de amortización pues es muy fácil porque es constante. Vale, pero ya os digo que esto lo he hecho un poco rápido porque a mí estas fórmulas pues prefiero no aprendérmelas. Vale, vamos a hacer ahora un caso práctico que sería el caso práctico 17. Vale, los datos del caso práctico son los mismos que los de los ejemplos anteriores, ¿vale? Dice que la deuda es de 10.000 euros, que se amortiza en 96 mensualidades, que el J12, el tipo de interés nominal, es el 6%, por lo tanto el I sub 12 es el 0,05, y en este caso lo que nos estaría pidiendo es el término amortizativo del periodo 58. Vale, pues para poder calcular el término amortizativo del periodo 58, tengo que conocer la cuota de interés del periodo 58 y la cuota de amortización. Vale, la cuota de amortización es muy fácil. Divido 10.000 entre 96. Y esto saldría, ¿vale? Si lo hago aquí en la calculadora, 10.000 entre 96, 104,17. Vale, ahora lo que voy a calcular es la cuota de interés del periodo 58. Y para calcular la cuota de interés del periodo 58 tengo que multiplicar el capital vivo del periodo 57 por el tipo de interés. Vale, ¿qué tengo que calcular entonces antes de la cuota de interés? Pues tengo que calcular el capital vivo del periodo 57. Y eso lo hago mediante la diferencia entre el capital inicial y el resultado de multiplicar 57 por la cuota de amortización. Vale, pues el capital vivo en el periodo 57 va a ser el resultado de restar 10.000 menos 57 por 104,17. Vale, pongo esto en la calculadora, ¿vale? Ya que aprovecho que tengo la cuota de amortización, lo multiplico por 57, ¿vale? Y esto, ¿vale? Si os fijáis ahora le cambio el signo porque voy a hacer la resta al revés. Es una cosa que a lo mejor os puede parecer un poco complicada esto que estoy haciendo, pero simplemente es una tontería. Estoy cambiando el orden de esta operación. En vez de hacer 10.000 menos 57 por 104, lo que hago es que a esto le pongo un signo negativo y lo sumo 10.000. Y si os lía así, pues no lo hagáis de esta manera.
pero a mí pues me evita tener que escribir cosas en la calculadora, hace que sea más rápido. Vale, pues bien, el capital vivo en el periodo 57 serían 4.062,50. Ahora me vengo aquí arriba y calculo la cuota de interés del periodo 58, que sería el resultado de multiplicar 4.062,50 por 0,005. Vale, lo multiplico por 0,005 y tendría que los intereses de este periodo son 20,31. Vale, una vez que tengo los intereses de este periodo y tengo la cuota de amortización, pues si lo sumo, ¿vale?, obtendré lo que me están pidiendo en este ejercicio, que es el término amortizativo 58. Vale, pues el término amortizativo 58 va a ser el resultado de sumar 104,17 más, que sería la cuota de amortización, 20,31, que sería la cuota de interés. ¿Vale? A esto le sumo 104,17 y el resultado sería de 124,48 euros. Vale, veis que para poder calcular el término amortizativo, pues necesito calcular previamente la cuota de amortización, necesito calcular previamente la cuota de interés, y para poder calcular la cuota de interés necesito calcular previamente el capital vivo. Bien, esta es la variable más compleja de calcular, por eso me la he dejado para el final. Bien, pues nada, con esto acabaríamos la explicación de los préstamos que se amortizan mediante el método lineal. En los siguientes vídeos vamos a empezar a ver todo lo relativo a los préstamos que se amortizan mediante rentas variables en progresión aritmética. Pero eso será en los próximos vídeos. Ahora, con esto, como digo, finalizaríamos los préstamos que se amortizan mediante el método lineal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.